Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 15. ¿El nombre Jesús fue inventado por paganos como un insulto? No. ¿Es Cristo un nombre pagano? No. Este es el mito más peligroso de nuestra colección, porque puede cambiar la forma de percibir la salvación divina. La forma en que nuestro grupo pronuncia el nombre del Salvador es la única correcta. Si usted lo pronuncia con alguna diferencia, incluso con alguna letra diferente, está equivocado. Otros dicen que fue inventado para difamar al Salvador. Algunos llegan a afirmar, dígalo, ¿cómo lo hacemos nosotros? O de lo contrario, no podrá invocar su nombre y literalmente no podrá ser salvo. ¿El nombre Jesús fue inventado por los paganos como un insulto? No. Muchos de estos detalles proceden de mis propias búsquedas exhaustivas en la Biblia y en TLG, una base de datos que contiene toda la literatura griega, desde la antigüedad hasta el siglo XV después de Cristo. Para ver todos los detalles y descargar todos los datos, consulte con mis artículos más adelante. El nombre del Salvador era, en sus formas hebrea y aramea, Yeshua. Y de esto no hay duda. Lo que nos interesa aquí es la gente que aplica erróneamente este hecho, quizás con mala información. El argumento con sus variaciones. Número 1. Es imposible traducir un nombre de una lengua a otra. La letra J, en especial, es un error. Por lo tanto, el nombre del Salvador debe permanecer en su forma hebrea. Número 2. El nombre Jesús, la forma griega del nombre Yeshua, ni siquiera existía antes de la crucifixión. Se lo pusieron a Yeshua, Pilato o los judíos o los romanos o la Iglesia Católica o Constantino. Número 3. Jesús es un nombre pagano. Número 4. Jesús no tiene nada que ver etimológicamente con el nombre hebreo Yeshua. Número 5. Yeshua tiene un significado en hebreo, pero Jesús no significa nada en griego. Número 6. Jesús es un insulto y significa «He aquí el caballo», o quizás un cerdo, o «Viva Zeus», o algo así. Número 7. El uso de Jesús o Jesús u otras formas es una conspiración del Vaticano para blasfemar a Dios y al Salvador. Si usted usa esa forma, ha caído en su trampa y corre el riesgo de apostasía. Número 7. Los nombres en griego o latín están por definición contaminados por el paganismo. Por lo tanto, el Señor no puede ser designado con el nombre Jesús o Jesús. Número 9. Y algunos lo llevan a este extremo. Si usted afirma seguir a Jesús, entonces no puede ser salvado, ya que no hay ningún otro nombre por el que podamos ser salvados, excepto el de Yeshua. Esta línea de pensamiento está plagada de errores históricos y lingüísticos, y es lógicamente contradictoria en sí misma. Tampoco puede explicar cómo el nombre Jesús puede aplicarse 915 veces al Señor en el Nuevo Testamento, por no hablar de toda la literatura de la Iglesia griega. Tomemos estas afirmaciones una por una. Número 1. La afirmación «es imposible traducir un nombre de una lengua a otra», falso. Para empezar, Jesús no es una traducción, sino la transliteración de una palabra de una lengua a otra. Como demostraremos más adelante, si fuera una traducción, lo llamaríamos salvación. Podríamos multiplicar los ejemplos de cómo se transliteran los nombres y se alteran ligeramente de un idioma a otro.
un israelí que mencionamos antes en el libro, el difunto primer ministro Rabin, se llamaba Yitzhak en hebreo. Entonces, ¿por qué nos referimos a él como Isaac en español? Como se explica el libro titulado Incluso sus enemigos lloraron, el asesinato de Isaac Rabin de Israel. He aquí un personaje muy conocido. ¿Por qué se dice que Christopher Columbus en inglés, en español Cristóbal Colón, en francés Christophe Colomb? Porque no lo dicen de otra forma correcta, la forma original italiana, Cristoforo Colombo. ¿Cómo es posible que yo trabaje con misioneros cuyos padres los llamaron Paul and Mark, pero en el país centroamericano donde trabajamos responden a Pablo y Marcos? ¿Por qué eso es lo que ocurre con los nombres? Si alguien le dice que la pronunciación o la ortografía de los nombres no puede cambiar entre idiomas, entonces él necesita viajar más o quizás aprender otro idioma. También podemos refutar la afirmación de que la letra J no existe en hebreo, por lo que Jesús es una forma ilegítima. No es así. Las vocales I, E se pronuncian en griego como lo haría la I, E en español. En alemán, ese sonido se describe como una J, por lo que Jesús en ese idioma suena muy parecido a Jesús. Piensa en la frase Ha-wo. Sí. Número 2. La afirmación. El nombre Jesús, la forma griega del nombre Yeshua, no existía antes de la crucifixión. Se la pusieron a Yeshua los romanos o los judíos o la Iglesia Católica o Constantino. Falso. He utilizado la base de datos Thesaurus Linguae Graecae, por sus siglas TLG, para elaborar una concordancia de cada una de las referencias del nombre griego Jesús en los escritos griegos antiguos. Si las teorías del cerdo o del caballo o de Horus o de Viva Zeus fueran ciertas, entonces esperaríamos que los datos mostraran que el nombre no fue utilizado por ningún judío antes del siglo 30 después de Cristo. De hecho, los oponentes de la forma Jesús deberían rendirse si podemos mostrar un solo ejemplo de un judío con ese nombre. En cambio, ¿qué encontramos? Más de 300 referencias a Jesús que datan de antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. El nombre Jesús tuvo su primera aparición en la literatura judía del siglo III a.C., concretamente, en la Septuaginta, abreviada como LXX. Se trataba de una traducción del Pentateuco del hebreo al griego koiné. Los rabinos que realizaron la versión eran expertos en las escrituras hebreas y dominaban el griego. Estos judíos piadosos y no paganos, en el siglo III a.C., unos 300 años antes de la crucifixión, se referían una y otra vez al siervo de Moisés como Jesús, el primer ejemplo. Y dijo Moisés a Josué, forma dativa de Jesús, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Otro protagonista, Jesús, fue el sumo sacerdote en Zacarías 3, LXX. ¿Creemos realmente que cada vez que la traducción judía, aprobada por los rabinos, menciona a Josué ben Nun, lo insulta sutilmente llamándolo caballo, u Horus, o cerdo, o viva Zeus, o hijo de Zeus? La base de datos del TLG identifica a otros hombres llamados Jesús, y todos, cada uno de ellos, al 100% son judíos. Aparecen en textos escritos por autores judíos del periodo del Segundo Templo. Josefo menciona el nombre 126 veces, y hay docenas y docenas de hombres con el mismo nombre. Todo esto para decir que los teólogos judíos de la época supieron representar el nombre hebreo Yeshua como Jesús, y lo encontraron un nombre perfectamente aceptable y exclusivamente judío. También
En el Nuevo Testamento hay dos ejemplos posteriores. Un antepasado del Señor se llama Jesús, le hace Lucas capítulo 3 versículo 29. Algunas versiones en español se traduce como Josué. En Hechos capítulo 13 versículo 6, un mago judío tenía el nombre de Bar Jesús, que es una versión griega del arameo Bar, hijo, y luego Jesús. Un caso interesante surge en Colosenses capítulo 4 versículo 11. Jesús, llamado justo. Jesús es un nombre judío hebreo. Justus en latín significa el justo. Por ese nombre sabemos que era creyente judío, como muchos judíos, incluyendo a Silas, Pablo. Tenía un nombre judío y también un nombre griego o latino que sonaba parecido. No creo que Jesús Justus fuera nombrado caballo, cerdo, Zeus, etc. por sus padres judíos. Los judíos dejaron de llamar a sus hijos Jesús a principios del siglo II después de Cristo, por razones obvias. Tampoco los primeros cristianos se atrevieron a llamar a sus hijos Jesús. Sí había rabinos y otros judíos con el nombre hebreo Yehoshua, la versión más larga del nombre. Número 3. La afirmación Jesús es un nombre griego pagano. Falso. Como se mostró anteriormente, hay unas 300 referencias a personas llamadas Jesús que datan de antes de Jesús de Nazaret, y cada una de ellas se refiere a un varón judío. Por el contrario, el TLG no ofrece ni un solo caso de una persona gentil con ese nombre. Y por cierto, ningún ídolo con ese nombre. Desafío al lector que me muestre algún ejemplo pagano del nombre Jesús. Número 4. La afirmación Jesús no tiene nada que ver etimológicamente con el nombre hebreo Yeshua. Falso. Las pruebas muestran una sola base posible para el nombre escrito Jesús. Siempre y exclusivamente fue la representación fonética del nombre Yeshua, que era la forma corta del nombre usado por Josué, hijo de Nun. Jesús fue el nombre de muchos otros judíos desde el siglo III a.C. hasta el siglo II después de Cristo. ¿Por qué se escribe Jesús de la forma en que lo hace? La razón es doble y evidente para cualquiera que estudie el hebreo y también el griego, especialmente la Septuaginta y otra literatura del Segundo Templo. En griego, cuando se deseaba marcar una palabra, el término técnico es declinar. Como un sustantivo o nombre masculino, normalmente se le añadía un sonido de s, la letra griega sigma, al final. Por eso muchos de los nombres judíos en la Septuaginta añaden un sigma. Moshe se convierte en Moisés, Ezra en Esdras, Yeshayahu en Isaías, Yirmeyahu en Jeremías. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista pasa de ser Yehohanan a Yohanes. Su padre ahora es Zacarías. El sacerdote judío Cayapá se convierte en Caifás. Entre los seguidores de Jesús, Kepá, nombre arameo, se convierte en Kepás. Jacob en Jacobos, y así. Yeshua también añade una S al final. De nuevo, cuando las palabras fueron transliteradas, es decir, representadas fonéticamente lo mejor posible el sonido del nombre, del hebreo al griego, el sonido sh, la letra hebrea shin, se cambia por el sonido s. Es posible que el griego no tiene el sonido sh. En efecto, puede verse en el capítulo 9 de este libro. Rosh, en el texto hebreo de Ezequiel capítulo 38, versículo 2, se convierte en Ros en la Septuaginta y, como el español tampoco tiene sh, es Ros en la LBLA. Yeshua se escribe con la letra shin en hebreo, pero el griego sustituye el sonido sh por un sigma. S. Así, el nombre hebreo Yeshua añade un sonido s al final y cambia el sonido de la sh por el s, y entonces se convierte en Jesús.
No hay ningún misterio aquí, ninguna conspiración. Cualquier judío del siglo I después de Cristo reconocería a Jesús como la forma estándar para el nombre hebreo Yeshua. Número 5. La afirmación. Yeshua tiene un significado en hebreo, pero Jesús no significa nada en griego. Falso. Si alguien le dice que el nombre de Jesús no significa nada en español, entonces podría responder que Mesías o Mashiach o Yeshua tampoco significan nada en español. Oh, pero claro que sí, dirá alguien. Yeshua significa salvación. Bueno, así es, pero solo si ya sabe hebreo o, más probablemente, si alguien se lo ha explicado. Jesús le dice salvación bajo las mismas condiciones. Si alguien conoce el nombre hebreo, lo escribe en letras griegas o en español y luego se lo explica. Esto es justo lo que hace el teólogo judío Filón en el siglo I después de Cristo, cuando explica el texto a Oseas, hijo de Nun. Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Números capítulo 13, versículo 16 de la Nueva Versión Internacional. Pero Moisés también cambia el nombre de Osea a Josué y Jesús, con lo que transforma el particular proceso hacia un estado en el estado mismo. Osea, en efecto, significa este tal es salvado. José y Jesús, en cambio, significa salvación del Señor, nombre para el mejor de los estados. Filón, sobre el cambio de nombres, 121. Filón técnicamente está equivocado al decir que Osea, texto hebreo, o Jesús, Septuaginta que está citando, significan salvación del Señor. La forma hebrea más larga, Yehoshua, sí significa eso. Véase Josué capítulo 1, versículo 1, por ejemplo. No se encuentra ni en la Septuaginta ni en el Nuevo Testamento. En ambos, Yehoshua siempre se representa por Jesús. Él está pensando en Yehoshua, nombre en hebreo. Regresamos a nuestro tema de que supuestamente Yeshua tiene un significado en hebreo, pero Jesús no significa nada en griego o español. Pero, ¿y si nadie en su círculo de amigos sabe leer hebreo? ¿Cómo podría saber qué significa Yeshua o Jesús? De hecho, la propia Biblia nos dice la respuesta. En Mateo capítulo 1, versículo 21, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tanto si se pronuncia Yeshua, como si se escribe en letras griegas como Jesús, su nombre significa salvación. Es igual, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Número 6. La afirmación Jesús significa he aquí el caballo, o quizás un cerdo, o viva Zeus, o algo así. Falso. La etimología es el estudio de las raíces de las palabras. Etimológicamente, Zeus en el nombre Jesús no tiene nada que ver con la palabra hebrea para caballo. Incluso el lector que no lea hebreo puede ver que Sus se escribe con dos usos en la letra Samesh, no Shin. Ya que estamos aquí, disipemos la idea de que viva Zeus. El nombre Zeus en griego comienza no con un sigma, sino con una Z, que escribe en mayúsculas como Z. Tiene el sonido no de la Z en español, sino como la letra en inglés. Más, Zeus no tiene el mismo diptongo de Jesús, sino que utiliza otro, EU. Así que no solo no tiene relación con el nombre Jesús en cuanto a la ortografía, sino que Zeus y Jesús ni siquiera riman en griego. Esto es una pista de la que la teoría de viva Zeus fue probablemente inventada por un angloparlante, ya que las dos palabras sí riman a algo en inglés. Aparte de eso, las palabras Zeus e Jesús no tienen nada en común, salvo que ambos son nombres masculinos y, por tanto, tienen la sigma final, como ya lo explicamos. La afirmación, el uso de Jesús u otras formas
es un complot del Vaticano para blasfemar de Dios y del Salvador. Si usted usa esa forma, ha caído en su trampa y corre el riesgo de apostasía. Falso. Tiraremos de este hilo y veamos a dónde nos lleva. Sí, como hemos demostrado, es cierto que hay cientos de diferencias a hombres llamados Jesús en los años anteriores a la venida de Cristo. Y sí, como algunos reclaman, también es cierto que el nombre Jesús fue inventado por el Vaticano como una forma blasfema. Por lo tanto, esto significa que los líderes de la Iglesia de habla latina de alguna manera viajaron hacia atrás en el tiempo para buscar todas las referencias bíblicas y extrabíblicas a hombres judíos llamados Jesús de antes de Cristo. Entonces, habrían borrado todas las pruebas auténticas y plantado nuevas pruebas. Y durante el mismo viaje amenazaron a Jesús, Justus, Colosenses capítulo 4, versículo 11, y a otros para que no cambiaran sus nombres una vez que llegaran a la adultez y se dieran cuenta de que estaban malditos con un apodo estúpido y malvado. Solo con una máquina del tiempo tiene sentido la teoría de la conspiración. Número 8. La afirmación. Los nombres en griego o latín están por definición contaminados de paganismo. Por lo tanto, el Señor no puede ser designado por el nombre Jesús. Falso. Para empezar, Jesús no es un nombre griego o latino o católico romano o una forma baudilizada del hebreo. He aquí el caballo, es un nombre estrictamente judío transliterado del hebreo y pronunciado de una manera que, para los judíos, era inteligible y aceptable en la lengua griega. Era un nombre de honor, el nombre del sucesor de Moisés, y los propios apóstoles utilizaron esa forma en todo el Nuevo Testamento sin utilizar ni una sola vez la forma Yeshua. Número 9. La afirmación. Si usted afirma seguir a Jesús en lugar de a Yeshua, entonces no puede ser salvado, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Falso. En este punto, las leyendas sobre Yeshua y Jesús alcanzan altos niveles de toxicidad cuando se entretejen en el corazón del Evangelio. Y la persona que se aferra a una determinada ortografía fracasará por sus propios estándares. Cada vez que alguien escribe un blog en español y dice que debemos usar el nombre Yeshua escribiéndolo en letras romanas latinas, entonces esa persona tampoco está utilizando Yeshua como se escribió originalmente. Esperamos que eso no llegue a sufrir en el juicio final. Además, citar Hechos capítulo 4 versículo 12 como prueba no tiene sentido dentro de su contexto, ya que se cita a Pedro usando Jesús 2 veces, en 4:10 y 4:11, dado que tanto el autor de los Hechos como sus lectores utilizaban el griego. Uno habría que descartar Hechos capítulo 4 versículos 10 al 12 como apostasía. Y, desastrosamente, una persona tras otra afirma que hay que pronunciar exactamente el nombre, con precisión, tal como está en hebreo, pero entre ellos no hay ningún consenso sobre cuál es la verdadera pronunciación. Aquí están las formas que he visto proclamadas como el único nombre verdadero. Probablemente haya otras. Yeshua, Yehoshua, Jehoshua, Jehoshua, Yahshua, Yahshua, Yahushua, Yahawash, Yahushua, Yaishua, Yahawash, Yahawashi, Yahawah y más. De ellos, el nombre Yeshua existe realmente en las escrituras hebreas. También Yehoshua y Oshea, Números capítulo 13, versículo 6, pero no está en la lista. Los demás que aparece que han sido inventados por personas que no entienden hebreo. Según mis cálculos, las personas que insisten en uno y solo uno de los 13 nombres enumerados anteriormente tienen uno entre 13 posibilidades de escapar a la condenación eterna. Además de todo esto, la idea de que la pronunciación del nombre del Señor
debe ser precisa, científica, exactamente pronunciada de esta manera y no de otra. Es una señal de que la gente malinterpreta lo que estamos haciendo cuando invocamos el nombre del Señor. Están tratando el nombre divino como si fuera un fetiche, una fórmula mágica. Pablo escribió: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y en este texto, él utilizó la forma Jesús. Entonces, invoque a Jesús o a Yeshua o Jesús en español o Jesús en inglés o en alemán o en portugués o Jesús en italiano o Isa en turco o Isus en bosnio o Yeshua en tailandés o Jesús en ruso. Solo asegúrese de invocarlo como el Señor resucitado. ¿Es Cristo un nombre o título pagano? No. Una afirmación menos popular tiene que ver con el título Cristo. Supuestamente es una variación del nombre de algún dios pagano. Se trata de un error elemental y depende del hecho de que hay tantos millones de palabras en las distintas lenguas humanas que, por supuesto, muchas sonarán igual. Para poner un ejemplo, quizás mi nombre, Gary, le recuerde a alguien a gurú en sánscrito. No, mejor Garou en francés, como Loup Garou, un hombre lobo. Puede que se ría, pero no es más ridículo decir que Cristo es un título pagano. La palabra Christos es el verbo chrio y significa el ungido, su equivalente en las escrituras hebreas. El sustantivo Mashiach aparece 38 veces y siempre se refiere a una persona ungida. Del verbo Mashiach se utiliza para los reyes israelitas. Y el persa Ciro en Isaías capítulo 45 versículo 1. Y los sumos sacerdotes que eran ungidos mediante el derramamiento de aceite sobre la cabeza. La palabra solo se utiliza en pocas ocasiones para referirse al rey mesiánico venidero. Quizás en Salmos capítulo 2 verso 2, capítulo 132 verso 17, Daniel capítulo 9 versos 25 al 26. Es en la literatura del Segundo Templo y en la rabínica donde Mashiach se convierte en un título formal. Por ejemplo, ante él caerán y no se levantarán, ni habrá quien les tienda la mano y los levante, pues negaron al Señor de los espíritus y a su Mesías. 1 de Enoc capítulo 38 verso 10. Christos aparece 4 veces en Salmos de Salomón, capítulo 17 versículo 32, 18, títulos 5 y 7. Esto es una prueba más de que Christos era una traducción aprobada de Mesías cuando fueron escritos por rabinos judíos en los siglos 2 o 1 después de Cristo y en la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, producida en los siglos antes de Cristo. El título mesiánico se traduce como Christos. Los rabinos ciertamente no se referían a los sacerdotes o reyes ungidos y ciertamente no a el Señor y a su ungido, Tou Christou Autoul, con el nombre de un ídolo. El ungido era, por supuesto, el título principal para el Salvador en el Nuevo Testamento. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que llaman nuestra atención. En Hechos capítulo 4 versículo 26, los apóstoles citan el Salmo capítulo 2 versículos 1 y 2. Hechos presenta el Salmo como mesiánico. Las naciones se rebelan contra el Señor y su Mesías. En el hebreo es al-Yahweh be-al-Meshiach. La O final es el llamado sufijo pronominal que significa su. Pero espera, en Hechos capítulo 4, el Mesías se traduce como Tou Christou Autu, de Christos, que es la raíz de español Cristo. Es decir, se igualan Mashiach y Christos. Este escrito apostólico no dudó con el término Christos. Ningún apóstol interrumpió su reunión de oración con «Esperen un momento, ¿por qué nos referimos al Salvador como un dios pagano?» El término Mesías solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y ambas en el Evangelio de Juan. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», es decir,
el Cristo. Juan capítulo 1, versículo 41. Más tarde la mujer samaritana dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Capítulo 4, versículo 25. Ella pregunta a los aldeanos, ¿no será este el Cristo? Capítulo 4, versículo 29. ¿Qué podemos deducir de esto? Que Andrés y la samaritana utilizaron el término hebreo para Mesías, que Juan transliteró la palabra en letras griegas, al igual que los judíos hicieron con el nombre Yeshua. Así, Mashiach perdió el sonido sh, que se convierte en s. Luego se añadió la s al final para convertirlo en un sustantivo, Mesías. Y lo más significativo es que Juan señala que él, Andrés y la samaritana saben que tienen el mismo significado, el ungido. Por eso se llama Christos, no Mashiach, en otras referencias claves de Juan. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 17, capítulo 7, versículos 26 al 27, capítulo 17, versículo 3. También podríamos añadir que Christos había sido inmediatamente entendido por los hablantes de griego como el ungido, no un dios pagano. Si el Nuevo Testamento puede utilizar el término Christos 529 veces y utiliza el término Mesías solo 2 veces, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que los apóstoles se equivocaron fatalmente e introdujeron la corrupción durante los primeros días de esta nueva era? El nombre del Señor y su título, ¿nos basamos en los hechos o en una teoría de conspiración? Por supuesto, alguien recurrirá a la teoría de algún complot de que los católicos o alguien más cambiaron todas las 529 referencias a Cristo en todos y cada uno de los manuscritos del Nuevo Testamento y todas y cada una de las, 915 referencias a Jesús, insertando en su lugar las formas deformadas. Oh, pero espera, fueron torpes y dejaron 2 referencias a Mesías en Juan. Y otro problema, los eruditos pueden detectar fácilmente las tachaduras y correcciones en un manuscrito antiguo, y en ningún manuscrito hay evidencia de tal cambio. Resumen: todas las lenguas del mundo, miles de ellas, han pronunciado el nombre del Salvador de forma ligeramente diferente. El hecho de que la letra J se convierta hace solo unos siglos no tiene nada que ver con ninguna distorsión. Se utilizó originalmente en alemán. Jesús se pronuncia en forma muy parecida al griego Jesús. De ahí se trasladó a otras lenguas. Más tarde, como hacen todas las letras, la J cambió su sonido con el tiempo. Jesús no es un nombre latino ni griego, es un nombre hebreo que fue adaptado posteriormente por los creyentes de habla aramea, griega y latina, y probablemente se utilizó en su forma griega ya en el día de Pentecostés. Jesús y Mesías. Número 1. Se formaron, como la mayoría de los sustantivos masculinos, añadiendo un sonido s al final, y número 2. Transformando la sh en un sonido s. La mayoría de las grafías auténticas del nombre del Salvador que vemos hoy en día fueron aparentemente inventadas hace poco tiempo. Cristo no es un nombre latino. Christos, pronunciado Christos, es la versión griega de Mashiach. Ambos significan ungido. Posteriormente se adaptó del griego a la forma latina, Christus. Al latín conserva la ch griega, así que el latín no tiene ese sonido. Cristo y Jesús son versiones en español de las palabras griegas y posteriormente latinas. Solo hay un nombre por el que podamos ser salvos. No tiene nada que ver con la forma en que se pronuncia una letra en las 7000 lenguas que existen hoy en día. Significa, solo hay una persona por la que podemos ser salvados. Los rabinos judíos utilizaban los términos Christos e Jesús al menos 3 siglos antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, es decir, lo consideraban las formas aprobadas de Mashiach y Yeshua. Algunos grupos insisten en que, a menos que se pronuncie el nombre del Salvador con su propia pronunciación especial, no se puede ser salvo.
Esto conduce a un comportamiento sectario y debe evitarse a toda costa. Esto fue el capítulo 15. En el próximo capítulo daremos respuesta a la pregunta: Abba significa papá, papi. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.